Bienvenidos al programa Horrores del Socialismo, el programa sin filtro y tapujos donde exponemos la cruda realidad de las dictaduras socialistas que han bañado en sangre a naciones enteras. Hablamos de secuestros masivos, torturas salvajes, asesinatos a sangre fría, condenas injustas, encarcelamientos arbitrarios y exilios forzados que han destruido a millones de vidas. Hoy tenemos un invitado que conoce de primera mano el infierno del chavismo. Eduardo Vitar, coordinador general del movimiento Rumbo Libertad, un activista político y un luchador que ha enfrentado intentos de asesinato, amenazas constantes, el exilio forzado y las situaciones de abuso del régimen venezolano. Como aquella vez en el 2007, cuando siendo estudiante de la Universidad de Oriente, se enfrentó cara a cara con una de las pandillas chavistas defendiendo a un amigo. Y ese grupo era los Mano Negras. Los Mano Negras vendrían siendo los Tupamaros en Venezuela. O sea, estos grupos, desde la llegada del chavismo, ya estaban tomando control de la universidad. Y bueno, desde ese lugar donde me comenzaron a amenazar de darme golpes, amenazarme, retarme a la pelea, y sencillamente me rodearon, me comenzaron a dar patadas, golpes, pero cesó un momento y luego terminamos corriendo hacia la ruta universitaria, y cuando estaba llegando a la ruta universitaria a mis compañeros los cercaron, los tomaron aparte, les impidieron que me defendieran, y entre toda esa turba, que eran alrededor de 20 y pico personas, me comenzaron a golpear por turnos. Me golpeaba primero uno, luego el otro y luego el otro, y así, ¿no? Recuerdo que había una persona súper grande dentro de este grupo. Esta persona comenzó a amarrarse cadenas en las manos y yo estaba por los brazos, tomado por los brazos, y recuerdo que comenzó a amarrarse estas cadenas y a enfrentarme verbalmente, y me retaba tratando de someterme, preguntándome si no me iba a quedar tranquilo, si iba a continuar desafiándolos, y yo sencillamente decía lo que yo pensaba. Les decía, les gritaba o les hablaba de la forma en la que yo soy, y comenzaron a golpearme por la nariz, por el rostro, con esta cadena en el puño, y posteriormente comenzaron a darme con palos por el cuerpo. Me reventaron un palo en este brazo, el brazo izquierdo. Este brazo perdió la movilidad por un tiempo. Malherido, con la sangre corriendo por su cara, así quedó Eduardo Vitar. Fue la primera de 3 golpizas, pero ese dolor no lo quebró, lo encendió. Con apenas 18 años decidió levantarse y declarar la guerra al chavismo. Al día siguiente, aún con las heridas frescas, se paró frente a los mismos que lo habían golpeado. Y ahí, entre el dolor y el coraje, nació su activismo político. Ese mismo día los comenzamos a buscar en la universidad y decidí de alguna manera que debía enfrentarlos con este grupo de personas que me había buscado. Y así hicimos, los fuimos a buscar, algunos de ellos los golpeamos, enfrentamos la situación, y a partir de ahí dejaron de meterse conmigo. Entonces es así como comienzo a ser reconocido en la universidad como una persona de influencia o tener algo de respeto. Y viene próximamente una elección, que era la elección estudiantil ese mismo año, y mi primo y otras personas me buscan para ser candidato a representante estudiantil, y gano la elección. ¿Okay? Me voy contra el chavismo, me voy con un grupo alterno y me voy contra el grupo, los grupos más tradicionales de la universidad, que pertenecían a los grupos socialistas tradicionales. Me voy con un grupo alterno, ganamos la elección, y ahí me convierto básicamente en el dirigente estudiantil de la universidad, y viene inmediatamente el cierre de Radio Caracas Televisión, el medio que Hugo Chávez cerró en Venezuela, y a partir de ahí comienza mi accionar político. Su lucha creció, convocó marchas, tomó un micrófono y se lanzó a las calles. Pero ese camino lo marcó con pérdidas imborrables, amigos y mentores asesinados por la dictadura. Uno de ellos fue Franklin Brito, quien se cortó un dedo en señal de protesta contra la expropiación de tierras.
Luego inició una huelga de hambre en busca de ayuda, pero lo que encontró fue tortura y abandono. Franklin Brito murió torturado, tengo que decirlo así. Recuerdo un día que lo trasladan a la sede del hospital militar en Caracas. Y ahí lo tuvieron unos cuantos días, perturbándolo. Lo tuvieron torturándolo psicológicamente, físicamente. Recuerdo que recibíamos información de sus familiares y gente cercana al hospital, enfermeras, médicos, que producto de la cantidad de cosas que le inyectaban y le colocaban en su cuerpo, no conseguía dormir. Siempre estaba con sus ojos abiertos, perdón. Siempre estaba con los ojos abiertos, intentando buscar el sueño, pero estaba totalmente perturbado. Inclusive su habitación, al lado de su habitación, quedaba como un cuarto de máquinas donde habían aires acondicionados, encendidos, había una cantidad de ruido. Era perturbador poder estar ahí. Y recuerdo que las órdenes del régimen que querían que él se sometiera, llegaban inclusive a sellar sus ojos con tapes, amarraban sus manos para que no se pudiera arrancar la cinta plástica y así decir que estaba durmiendo, ¿no? Cosas como esas fueron bastante drásticas, poder saberlas y después conocer que había muerto. Fue una situación bastante triste para mí en medio de la lucha. Esa muerte lo marcó, pero no fue la única. Recuerda también a Rodolfo González, su mentor en Caracas, a quien llamaban el aviador o el químico, y a quien el régimen acusó falsamente de ser articulador logístico en las protestas de 2014. Una de las cosas que más me marcó de él fue recibir una llamada mientras cayó preso, estaba preso. Y bueno, él pasó meses preso, yendo a juicios inventados, juicios falsos. Y un día recibo esta llamada de él diciéndome un mensaje muy clave. Me dice: no es vida estar acá, no es vida estar encerrado en una mazmorra del régimen. No te dejes agarrar por los comunistas. Ley de vida. Esto no lo olvido nunca porque para mí eso marcó un tema de supervivencia, ¿no? Y me dice: nunca te dejes agarrar por los comunistas, porque vivir acá no es vida. Te pido un favor. Muy pronto va a ser otro juicio, van a hacer otro juicio, y yo necesito que introduzcas en ese juicio, con alguna persona de tu confianza, introduzcas una pastilla de cianuro. Y yo le pregunté: ¿que para qué? Me dice: por lo mismo que te estoy diciendo. Prefiero morirme a sufrir las torturas físicas y psicológicas que estoy viviendo en esta celda. Entonces prefiero acabar con mi vida. Y yo dije que no iba a hacer eso, porque era como un padre para mí. Pocos días después, esa petición se convirtió en profecía. Rodolfo vivió el horror del socialismo que lo llevó a la desesperación, al límite de la vida. Y recibo la llamada de la muerte de Rodolfo. Había amanecido en su celda con unos ganchos de ropa y cosas amarradas en su cuello, y se había anunciado que estaba muerto en su celda. Muchas personas me hablaron de que lo habían matado, de que el régimen estaba detrás de eso. El régimen hace eso. El régimen tortura a llevar a personas a ese nivel. Y también recuerda a Vasco da Costa, su primer mentor político, el hombre que lo formó en lectura y en el arte de hablar en público. Su muerte fue otro golpe brutal en medio de la dictadura. Y recibir la noticia de su muerte producto de una afección física, también devenido de la cantidad de años que pasó en prisión, sin atenderse esa situación física, me afectó muchísimo, pero reforzó aún más mi lucha en el sentido de que esto no puede llegar a su fin, porque
algunos no hayan podido completar el objetivo. El socialismo llevó destrucción y descomposición, derrumbó las instituciones y convirtió a Venezuela en un cementerio de esperanzas. Eduardo lo vio con sus propios ojos entre el 2014 y el 2017, cuando las protestas llenaban las calles. Yo veía en las calles hambre, yo veía a los militares venezolanos cada día más flacos, yo veía gente cada día pidiendo más un centavo en las aceras. Yo vivía en una ciudad de clase media, un área de clase media, y donde cada día veía más gente viniendo de los barrios, en Venezuela se le llama barrio los sectores más pobres, de los sectores más pobres, hacia estos lugares, pidiendo una harina, pidiendo un bocado de alimento. Yo inclusive llegué a montar en el año 2015 un negocio de comida para poder sostener a mi familia también. Llegué a montar una empresa de comida rápida, y yo me daba cuenta que como con mi empresa de comida rápida lograba obtener más dinero que mis padres, que pasaron toda una vida trabajando en el sector público como profesores. Y yo decía, bueno, en el día más malo yo me ganaba $300. En el mejor día me ganaba $700. La tragedia de miles en Venezuela. Ganar centavos o $1 al mes y tener que elegir entre comer o morir de hambre. Y el sistema de salud hecho cenizas, hospitales colapsados, cadáveres amontonados y doctores escapando del país. ¿A qué niveles llegaron? De destruir al venezolano a tal miseria, a vivir la indignidad misma. De la gente estar callada y de ver cómo, por ejemplo, sus pies colgados con una cuerda simple de esa que se usa en el campo, de una pesa para levantar esa pierna, un envase de Coca-Cola, ir a un baño de un hospital que tiene que cumplir con unas medidas de salud indispensables para que la persona no se contamine después de una operación. Ese tipo de cosas las viví porque mi equipo me las transfería en imágenes, en video. Ver inclusive en videos, en fotos, cómo los muertos eran acumulados en unas morgues y que se podrían ahí pasando el tiempo y después no sabían quién era quién. Las personas no sabían cómo reclamar a su familiar, que era un montón de muertos. Ese tipo de cosas se viven en Venezuela. Hay cosas que ya no se hablan, que ya no se muestran en las redes sociales como antes. Cosas como torturas, cosas como desmembramiento de personas. La práctica que llegó a cumplir la criminalidad en Venezuela, así como lo hace Hamas, Hezbollah, que fue llevada a Venezuela en práctica en las cárceles, en las calles. Un infierno lleno de santería y espiritismo. Eduardo escuchó testimonios de militares que hablaban de rituales con sacrificios de animales, incluso de personas, dentro del mismo palacio presidencial. Puedes ver, por ejemplo, cómo van a los cementerios para sacar a los muertos y convertirlos en un instrumento de sometimiento social, porque usan esto para la hechicería, la brujería y una cantidad de cosas que se hablaban mucho en el pasado, en el periodo de Chávez, y que fueron silenciados. En muchos aspectos fueron silenciados. En las cárceles, por ejemplo, cómo ocurre el canibalismo. Y eso se puede enterar la gente a través de su teléfono. Porque cuando hay enfrentamiento en las cárceles, cuando hay algún tipo de estos hechos, muchos de esos videos salen. Porque lo hacen para aterrorizar al público. Llegué a conocer inclusive el hecho de incinerar personas, cuerpos de personas, y utilizar las cenizas para esparcirlas
ciudad capital a través de helicópteros, desde helicópteros. Yo preguntaba para qué hacían esto. Me decían que estaba indicado para apaciguar los ánimos del pueblo. Entonces decían estas personas que esparcían cenizas desde el cielo para apaciguar a las personas. Otra de las historias de militares era sacrificio de animales como leones, por ejemplo, que pudieron ver inclusive a Chávez danzando con leones muertos sobre sus hombros. Otra historia, por ejemplo, te habla de sacrificio de niños de otros países de África que los traían a Venezuela para sacrificarlo y usar su sangre para pintar inclusive paredes en el Palacio Presidencial. El mismo caso de la exhumación del cuerpo de Simón Bolívar, por ejemplo. Todas las personas que participaron de la exhumación y de sustraer dedos del cuerpo de Bolívar para practicar algún tipo de, no sé, ellos le llamaron una especie de estudios al cuerpo, ¿no? Para ver cómo había muerto Bolívar, pero vimos cómo todas las personas que participaron de la exhumación, todos finalizaron muertos. Era claro para muchos, el dictador estaba rodeado por un poder no solo sostenido por armas, sino por la sombra del mal. Recuerdo que esta persona me decía que Hugo Chávez había violado a su esposa, que tuvo que calarse, que tuvo que someterse, inclusive que tomó una pistola para quitarse la vida delante de Chávez. Y tú puedes preguntarte, ¿por qué no le quitaste la vida a la persona que deshonró a tu mujer? Que te deshonró a ti como familia. Y lo que tú puedes percibir de esta gente es que hasta el último momento le tuvo temor a una persona como Chávez. Llegué inclusive a reunirme con personas que me decían que le tenían tanto un odio a Chávez y que cuando lo tenían enfrente se desarmaban por completo. Y cuando me hacía esta pregunta del por qué, habían otras respuestas de militares, pilotos de la aviación, acompañantes de la casa militar, gente que me decía: Eduardo, Hugo Chávez practicaba la santería, la palería, lo que son los babalaos y una cantidad de cosas que tienen que ver con el mal. Y luego llegó Maduro, el alumno formado por Cuba. Bajo su mando los horrores se multiplicaron, desde violaciones hasta torturas o mutilaciones. Y ni los militares han escapado de su mal. Entonces los presos más selectos sufren torturas direccionadas de la élite del chavismo, desde Maduro hasta Diosdado Cabello y toda esa corte. Pero que indudablemente muchos de esas personas que están presos hoy, yo no me atrevería a narrar los horrores de lo que se vive internamente, principalmente por el riesgo que todavía corren muchas de estas personas, que sé de primera mano lo que les ha ocurrido. ¿Okay? Sé a muchas personas que le han pasado torturas horrorosas, como sustraerle sus uñas, como arrancarle un testículo a una persona, como colocarle electricidad en el ano, violar a militares activos que no comparten la línea de mando o no comparten la orden de hacerle algo a un civil, a un nacional que está defendiendo una idea y que tiene que pagar sencillamente con la deshonra, con desmoralizarlo, con destruirle psicológicamente su vida, que no pueda dormir nunca más. Entonces, básicamente hay torturas dentro de los círculos militares que cuando un militar se mira en ese espejo dice: no puedo hacer algo así porque me va a pasar lo mismo que esa otra persona. Por eso que cuando me preguntan por qué los militares no hacen algo en Venezuela,
yo te puedo decir que no hay forma de que un militar se comunique con un igual, porque no sabe si ese igual es un traidor o si de verdad es un hermano de la lucha o de la causa o de principios o de ideas. Son historias que Eduardo no solo ha escuchado o presenciado, también las ha sufrido en carne propia. Amenazas de muerte, su oficina y su moto incendiada varias veces, órdenes de arresto en su contra acusado falsamente de terrorismo. El precio de alzar la voz contra la dictadura lo obligó a hacer un alto dentro de Venezuela y buscar apoyo en el exilio desde agosto de 2017. Es una de las cosas más drásticas que puedes llegar a vivir. El tema de tener que separarte de los seres más queridos de tu vida, tener que perderte o estar lejos de tu hija, por ejemplo. Yo tuve que hacerlo cuando mi niña tenía 4 años, y ella con un entendimiento profundo de que si papá volvía a Venezuela podía ser encarcelado o muerto. Tener que alejarme de mi familia por tanto tiempo, eso fue una de las cosas más duras vividas en mi vida. Pero lo más importante acá es la comprensión sobre el propósito. Que tanto tú como tu familia puedan entender el propósito. No significa renunciar a lo que más quieres o sacrificarlos por un ideal, sino que de ese sacrificio pequeño, de ese arrojo que puedas tener, está quizá en tu haber, en tu soporte, en tus manos, la posibilidad de reencontrar a otras familias, la posibilidad de hacer volver a 10 millones de venezolanos a su casa, la posibilidad de reunificar a más de 30 millones de venezolanos. Porque estamos dejando un mensaje muy poderoso, del cual mucha gente está entendiendo hoy, no antes, hoy, y que indudablemente va a servir para el ahora y el mañana, para ponerle un alto no solamente a Maduro, sino también a la oposición, y que puedan vivir en nuestros países la realidad que ha tocado vivir en países como El Salvador con un Bukele, la realidad que ha tocado vivir en Argentina con un Milei, la realidad que ya vivió Brasil con Bolsonaro y la realidad que está viviendo Estados Unidos con un Trump, que son los outsiders, que son las personas que vienen a marcar una pauta, una línea clara contra lo malsano, contra la desgracia. La historia de Eduardo Vittar es el retrato de un país devorado por el socialismo. Venezuela es la advertencia viviente de lo que ocurre cuando un pueblo entrega su libertad a cambio de promesas vacías. Lo pierde todo, hasta la vida misma, porque todo puede ocurrir en horrores del socialismo.